Cada miércoles nos acercamos hasta la gota de leche, como siempre que nos cede este local, el Ayuntamiento de Logroño, para hacer nuestros experimentos, para hablar de ciencia. En este caso con Jerusalén Jaime, como todos los miércoles, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Con las manos en la masa. Aquí me has pillado, sí, preparando la ciencia de hoy. Claro que sí, dándole ahí con este palito que tiene un nombre. Sí, varilla. Varilla. Yo le llamo palito. Palito, varilla. El palito de hacer. Bueno, que estás ahí dando vueltas a algo. Sí. ¿Me tienes aquí montado todo esto? Mira, me estoy terminando de preparar una cosa que se llama indicador, ¿de acuerdo? Que luego explicaremos exactamente lo que es, porque el tema de hoy, el tema de la ciencia de hoy es el concepto de pH. Ajá. Este concepto que oímos todos comúnmente pues, en anuncios de chicles, de champús, Claro, de productos la piel, cosméticos. ¿no? Pensamos mucho. Efectivamente. Pero hay muchas personas que, pues sí, les suena, pero no saben exactamente Claro. qué Y significa. sobre todo suena mucho de pH neutro. Que pH neutro, luego explicaremos qué es esto del pH neutro, etcétera. Bueno, Vale. entonces mira, te comento, para comprender el concepto de pH hay que comenzar entendiendo la diferencia entre ácidos y bases. El concepto ácido es muy común, se utiliza, seguro que todos saben, podremos decir ejemplos, el limón, el vinagre, otros ácidos más corrosivos como el ácido sulfúrico, etcétera, ¿vale? Tienen estas propiedades, pues, por ejemplo, el limón, que es este sabor tan característico, sí, ¿verdad? sí. Bueno, pues los antagónicos, o los contrarios, por así decirlo, desde el punto de vista químico, son las bases, ¿vale? Entre las bases se encuentran pues, muchos productos de limpieza, por ejemplo, así, el más común, el amoníaco. El amoníaco es una base, ¿de acuerdo? La sosa también, que se conoce mucho. Bueno, pues, ¿cuánto de ácido o cuánto de básico es una sustancia? Esto es lo que nos mide el pH, es decir, el pH sería como la escala que nos mide lo ácido que es una sustancia o lo básico que es esta sustancia, ¿vale? Es como, por ejemplo, para medir una distancia utilizamos pues, los metros, kilómetros, para medir un volumen, pues los litros, decilitros, centilitros, pues para medir la acidez o la basicidad, ¿vale? Utilizamos el pH, ¿de acuerdo? Bueno, pues este pH, en el caso de disoluciones acuosas, es decir, sustancias disueltas en agua, que son la mayoría de las que estamos acostumbrados a manejar, es un rango muy pequeñito, de 0 a 14. Vale. Solamente puede encontrarse su valor entre estos dos valores, entre el 0 y el 14, ¿de acuerdo? De tal forma, Ángel, que para valores inferiores a 7, diremos que la sustancia es ácida. Vale. Y para valores mayores de 7, diremos que la sustancia es básica, ¿de acuerdo? Y te preguntarás, y los espectadores te preguntarán, ¿y el 7? ¿Y los que son 7? Bueno, pues los que son pH 7 o cercanías de 7 son los neutros. Neutros, correcto. Vale, ¿de acuerdo? Así que para esto también me suena a mí... Sí, perdón. No, decía, para no liarnos, muchas veces oímos en los anuncios de la tele, pues de champús y demás. El pH neutro. pH neutro. Igual pensamos que es 0, ¿no? Igual pensamos que es 0 o igual que pensamos que es 7. Claro. Realmente el pH de los champús no es neutro, sería más bien ácido, porque siempre oímos 5.5 o 5. Sí. ¿Vale? Realmente es un poquito ácido. ¿Qué pasa? Que comercialmente suena mucho mejor utilizar la palabra neutra, ¿vale? Y lo que significa es que simplemente es un pH muy parecido al de nuestra piel y por lo tanto no le va a provocar ninguna... Vale, que no es agresivo de alguna manera y tal. Efectivamente, pero realmente, si fuésemos muy estrictos desde el punto de vista químico, sería el 7. ácido, el de los anuncios comerciales, y el 7 sería el pH neutro. El neutro total, que de eso lo vemos también, por ejemplo, mucho en las piscinas, ¿no? Efectivamente. En las piscinas, como en muchos otros aspectos, pues en los laboratorios y demás, se utiliza para conocer este pH que estamos hablando, este valor, esta acidez o basicidad, unas sustancias que se llaman indicadores, ¿vale? Como su propio nombre, indican el pH. En el caso de las piscinas es muy común que se utiliza el papel de tornasol, ¿de acuerdo? Que son estas tiras que el técnico, ¿verdad?, introduce en el agua de la piscina y en función del color que toma, ¿vale? Pues tenemos aquí esta escala que comentamos, del 1 al 14. Si el papelito se pone pues, de una gama rojiza, el agua estará muy ácida, imposible bañarse, ¿vale? Y si está en un tono azulado, pues es que es muy básica y por lo tanto igualmente peligroso, ¿de acuerdo? Claro. Hay que buscar el punto idóneo, ¿vale? Pues existen muchos formatos de indicadores. Este es un formato en papel, ¿verdad? Un papel absorbente. Hay otros indicadores que son polvos. Sí, con gotitas, ¿no? Cogiendo una muestra, gotas y tal, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues fíjate. Estos son todos comerciales, ¿de acuerdo? Pero yo lo que voy a hacer aquí en el experimento de hoy es utilizar un indicador casero, que todos vosotros, os podéis fabricar en vuestra casa, porque es muy sencillo, ¿vale? Vale, ¿qué necesitamos? Mira, necesitamos, en primer lugar, ir al supermercado y hacernos con una col
lombarda. Estos son unas hojitas, ¿de acuerdo?, de col lombarda, que es esta que tiene este color tan peculiar, morado. Sí, efectivamente, que cuando se cuece incluso se queda el agua con ese color, ¿verdad? Bueno, pues ese agua es la que nos va a servir de indicador para realizar nuestro experimento. Ese agua de cocción de la col es un indicador estupendo. Fíjate, en química se llama indicador universal, porque no solamente es capaz de diferenciarnos entre ácidos y bases, sino entre dos mismos o varios ácidos, cuál es más fuerte, cuál es más débil, etcétera, ¿vale? Hay otros indicadores, algunos de ellos los tenemos por aquí, que solamente nos dicen si es ácido o básico. ¿Vale? ¿Cómo nos dicen, cómo nos hablan estos indicadores? Pues con cambios de color, ¿de acuerdo? De esta forma nosotros, el ser humano, puede detectar cuando una disolución es ácida, cuando es básica, o cuando una disolución básica pasa a ser ácida, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, pues vamos a ir probando entonces. Efectivamente, yo lo que he hecho, en lugar de hervir esta col, como comentabas tú, que sería un método estupendo, la he disuelto en un poquito de alcohol. Alcohol pues también como el que tenemos en el botiquín de casa, ¿vale? He cortado unas hojitas y las he remojado aquí, las he puesto a remojo en el alcohol. Entonces, como veis también, el caldito que suelta es morado. Es morado, ¿vale? Bueno, pues este caldito es el que voy yo ahora a poner en estos vasos que tengo aquí, ¿vale? Los científicos solemos ser muy despistados y hay veces que nos pasa que estamos en el laboratorio, dejamos las cosas, no les colocamos el nombre de lo que lleva cada vaso y después volvemos de tomar un café y decimos, madre mía, ¿qué tenía yo aquí? ¡Qué lío! Bueno, pues el indicador viene en nuestra ayuda y, por ejemplo, yo voy a poner un poquito de indicador a alguno de estos vasos que tengo por aquí, ¿vale? Bueno, he añadido un poquito y en esta ocasión vemos que el tono que adquiere la disolución, pues estaría en la gama de los rojos, ¿vale? Un poquito más. Es rosadito, así, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Bueno, fíjate, voy a añadir en esta ocasión a otro vaso de los que tengo en este otro lado de la mesa. Vale, aquí se nos pone más verdoso. Y fíjate que aquí el color que adquiere es verde, ¿de acuerdo? ¿Se puede meter ese ahí? Sí, sí, sin problemas. Vale, sí, sí, movemos es un mucho poquito. más verdoso, incluso llega a ser un poquito amarillento. Amarillento, efectivamente. Bueno, pues fíjate, yo que realmente sí que sé lo que he puesto en los vasos y que anteriormente había probado mi indicador, sé que cuando este indicador está en disolución ácida, adquiere tonos rojizos y cuando está en disolución básica, adquiere tonos verdosos. Vale, con lo cual ya sabemos los ácidos y las bases que tenemos aquí, vale. Efectivamente, entonces si yo, por ejemplo, ahora añado a este vaso y adquiere una tonalidad verde un poquito diferente, ¿verdad? Ya me dice que no es lo mismo. Más azulada, además, ¿es? Exacto, pero de la gama de los verdes, sabré que esto es una base. ¿Vale? Y en cambio, sí, nada más, vamos, se ve enseguida, dónde van las tonalidades. Caray. Efectivamente. Este sería también un ácido, ¿de acuerdo? Me queda aquí un vaso en el medio. Sí. Que será más problemático, ¿será el que nos queda en medio o no? No, no es problemático en absoluto. Fíjate que el color que toma es bastante parecido Esto sí que es azul ya, vamos, ¿no? Al que tengo aquí en el vaso. Sí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que está mucho más disuelto porque ahí hay mucha más cantidad. Claro. Y hemos conseguido una gama bastante curiosa de colores, ¿verdad? Como te decía, porque pues tendremos bases más fuertes, bases más débiles, ácidos más fuertes, nos permite diferenciar entre ellos. Qué curioso, ¿eh? ¿De acuerdo? Y como digo, este indicador nos lo podemos fabricar todos tranquilamente en casa. ¿Y por qué es la reacción esta exactamente? ¿Qué tiene la lombarda o qué tiene...? Mira, los indicadores son unas estructuras muy complejas, ¿de acuerdo? Formadas normalmente por anillos de átomos pues, de carbono normalmente, y tienen unos radicales, es decir, unos grupitos que se unen a esta macroestructura, ¿de acuerdo? Entonces, estos terminales, por así decirlo, son los que reaccionan con la disolución que tenemos, de tal forma que van perdiendo o ganando electrones y el hecho simplemente de que se modifique su estructura implica que cambien de color. Es decir, son sustancias que por su estructura cambian de color en función de si se encuentran en una disolución ácida o básica. Y eso a nosotros pues, nos viene de maravilla porque nos permite... Vale, bueno, ¿qué más? ¿Vamos a hacer alguna cosa más? Sí. Hoy, sí. Ya que tenemos aquí el arco iris prácticamente que nos has montado. Vamos a jugar un poquito con los indicadores y vamos a hacer un experimento
que yo creo que solamente sale aquí en La Rioja. ¿Sí? Sí. Ah. Y es que vamos a convertir el agua en vino. ¿Qué dices? ¿Qué te parece? Bueno, algunos bodegueros están diciendo así, y nosotros Sin yendo a saber. vendimiar, haciendo todo el despalillado, metiéndolo en depósitos, en barricas, y de aquí el agua lo vamos a convertir en vino. Efectivamente. Quiero. ¿Vamos Venga. a este lado de la mesa? ¿Aquí? Venga. Sí. ¿Y qué hacemos aquí entonces en este lado de la mesa? Bueno, pues mira, voy a echar un poquito de agua de esta que tengo en este recipiente, en esta copa. ¿Te parece? Venga, dale Mira. caña. ¡Ahí va! Voilà. ¿Y cómo es posible esto? Esto... ¿Cómo es posible? Ya tenemos un vino, un rosadito nos ha salido, no nos ha salido muy crianza. No, la verdad es que está Pero bastante nos ha rosado. salido un rosadito, qué bueno. ¿Has visto? Bueno, pues ya tenemos agua convertida en vino. Exacto, efectivamente. Bueno, si te parece, como todavía no son horas, vamos a dejarlo en agua, que es además más sana, ¿vale? Caray. Y ya le hemos dado la vuelta a la tortilla. Pues esto es magia esto ya, entonces. No, bueno, ¿O qué es? como todos estarán, perdón, intuyendo, esto no es magia, simplemente nos hemos aprovechado de estos fabulosos indicadores para hacer este experimento. Lo que he añadido, en primer lugar, no era agua, Ajá. sino que era una disolución básica, ¿vale? Es decir, de las que antes tomaban los colores verdosos. Vale. Sin que nos diésemos cuenta, he añadido unas gotitas De esto. Efectivamente, esto es un indicador, igual que la col. Este es un indicador vale. comercial. Pero también es transparente. Efectivamente, sí. Se llama fenoftaleína. Tiene un nombre así un poco raro, pero es un indicador, ¿de acuerdo? Este indicador, a diferencia de la col, solamente tiene un cambio de color. Rosado, transparente. Si está en color rosado es que es una base y si está en color transparente es que es un ácido. Entonces, siguiendo esta explicación, lo que he añadido en primer lugar es una base en lugar de agua, aunque sea transparente, por eso cambia esa tonalidad rosada y después, Cuando le he echado el ácido, cuando le he ha echado el reaccionado. ácido, se vuelve a convertir en la disolución transparente. Esto que he hecho aquí es una reacción de neutralización, ¿vale? Cuando reaccionan un ácido y una base, se produce una reacción que se llama neutralización y queda como resultado, esto es muy curioso, me gusta siempre decir esta reacción porque para una vez que en el mundo de la química hay algo que es siempre así, merece la pena hacer un esfuerzo pequeño y aprendérselo. Ácido más base, sal más agua, siempre. Ajá. La sal, lógicamente, que sea una sal u otra, dependerá del ácido y la base que reaccione, pero la fórmula general es siempre la misma. Oh, fantástico. Claro, ahora yo si eché esto no cambiaría, ahora ya no. Si estuviese muy concentrado, igual... Sí, pero bueno, pero si no, igual cambiaría un poco. Ah, bueno, mira, se ve que quiere hacer algo. No hay suficiente, no hay suficiente. Es mucho más Si no- espectacular, claro, con eso, pues claro. Pero efectivamente tienes razón, Ángel, cuando la disolución fuese básica, cambiaría otra Cambiaría vez. de otra color. vez Sí, 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 echándole sí. eso. Efectivamente. Bueno, curioso. ¿Alguna cosa más tenemos o ya lo tenemos todo planeado? Yo creo que ha quedado bastante claro el Pues tema sí, del sí. pH, los ácidos, las bases... Y sobre todo el tema de los colores, que siempre es bastante impresionante. Bueno, pues Jerusalén, Jaime, como siempre, desde Ciencia, lugar que hay que visitar, por lo menos en internet, ¿no? Efectivamente. En esciencia.es, esciencia.es, www.esciencia.es, ahí os podemos conocer un poco más. Sí, Debe todas estar las bien. actividades que hacemos. De hecho, además, ahora está a punto de cerrarse el plazo de inscripción para los centros educativos para el proyecto que organiza Fundación Caja Rioja aquí en La Rioja, así que animo a todos los Claro, centros a que, sí, se sí. apunten para participar y allí podrán encontrarnos a nosotros con estas y muchas más cosas. Se aprende y también lo chulo de esto, que uno se divierte. Gracias, Jeru, como siempre. vosotras. Y el miércoles que viene, pues como siempre, más ciencia. Yeah.